Bien, de verdad, miren, alguien dijo algo muy cierto. Lamentablemente en estos días hay mucho analfabeta que de verdad, si hacemos una encuesta en las iglesias respecto a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que son contados aquellos que de verdad escudriñan las escrituras. Muchos se conforman cuando escuchan un mensaje y bueno, ahí quedó. Pero créanme que somos contados, yo me quiero también incluir, que somos contados los que de verdad, por lo menos 10 minutos cada día, que podamos tener, ¿verdad? Yo pienso que sí lo hay. En mi caso sí lo hay. ¿Entienden? De poder leer la escritura y constatar. Si yo escuché un mensaje, bueno, vamos a ver si la escritura lo respalda, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo y les digo algo y ustedes están con la duda, bueno, vamos a verlo aquí en la escritura. ¿Para qué? Para que esa duda se convierta de en verdad en la plena seguridad que lo que hemos escuchado es verdad, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si les ha pasado que, digamos, en los países del tercer mundo es muy común que se encuentre mucho vino de calidad, vino de renombre, pero adulterado. Y eso ocurre mucho en los países tercermundistas. Mucha gente se ha enfermado y mucha gente ha muerto por haber consumido vino adulterado. Y eso es lo mismo con la palabra de Dios. Créanme, Pablo creo que se ve con el compromiso y también se ve con esa responsabilidad, porque Pablo no se nos olvida, hermanos. Estamos hablando de que Pablo no era cualquier persona, era un catedrático para nuestra era. Era una persona muy preparada en las escrituras, pero él tenía un término, un sentido del evangelio, quizás equivocado, hasta que tiene un encuentro con Jesucristo. Y se da cuenta que en verdad ese evangelio que él predicaba o que le predicaron estaba adulterado. Entonces él confirma cuando tiene ese encuentro que Saulo de Tarso tiene encuentro con Jesucristo, de en verdad esa maravilla, y se da cuenta, hermanos, que ese evangelio que él profesaba era un evangelio falso, era un evangelio adulterado. Entonces, sabemos, hermanos, que en el caso de Pablo no era una persona ignorante de las escrituras. No, era una persona, créanme que en su época fue una persona muy preparada, extremadamente. Y si vemos, digamos, la cultura judía hasta hoy en día, son personas que de verdad dedican tiempo a prepararse, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, hermanos, como cristianos que somos, créanme que tenemos que constatar en la escritura, ¿verdad? Ver en la escritura, si alguien me predicó y como que no estoy muy convencido, bueno, vamos a constatar en las escrituras, hay que hacer notas, ¿verdad? Dice, y hay un dicho muy común, no hagamos del texto un pretexto, ¿no? Es decir, no haremos un verso que pueda encajar en lo que me conviene, ¿verdad? Que es muy común que pase eso. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, quiero hacer una pequeña introducción, pero si quieren, abran sus Biblias, vamos a seguir leyendo Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 10. Del verso 6 al 10. Y fíjense cómo Pablo exhorta a la iglesia y les habla muy fuerte, ¿verdad? Y es importante que pongamos atención a lo que Pablo quiere predicarles, quiere exhortar a la iglesia. Porque si nos damos cuenta que este mensaje es para los cristianos, no es para el inconverso, es para el cristiano, aquel que ha venido a los pies, se ha arrepentido, viene a los pies de Jesucristo, lo ha aceptado, y bueno,
ya es un cristiano, ¿verdad? Bien, fíjense, quiero hacer una pequeña introducción antes de que leamos esto. En aquellos tiempos, hermanos, y no es ajeno a lo que hoy en día está pasando, ¿verdad? Quiero hacer una corta introducción. Incluso el título que tengo aquí en esta Biblia me gustó, dice, no hay otro evangelio, más que solamente el evangelio que Cristo Jesús vino aquí personalmente, y eso es lo maravilloso, nos lo vino a predicar, hermanos. Vino a traer la buena noticia. La noticia, ¿cuál es la noticia? La noticia de salvación. La redención, hermanos. Él vino personalmente, prepara a los discípulos y los manda a predicar ese evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo, que él predicó. Y fíjense, vamos a ver en esos años, es decir, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, en esos años, hermanos, estamos hablando unas cuantas décadas adelante, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesucristo, habían unas, es decir, que en la comunidad cristiana ya se andaba corriendo un evangelio totalmente adulterado, hermanos. Y créanme que la gente se convencía, ¿eh? La gente se convencía. ¿Por qué? Porque había mucha influencia. Es decir, nosotros tenemos amistades que apreciamos mucho, pero tienen su propia ideología, son inconversos, pero créanme, tienen una astucia para convencer y pudiera convencernos, ¿verdad? Esto es lo que estaba pasando en el primer siglo. Y fíjense, esto yo lo saqué de una investigación que hizo a fondo de grandes eruditos que empezaron a investigar cuáles eran esos evangelios adulterados que había en ese tiempo. Y fíjense, para empezar primeramente, hay 4, en los muchos que había, 4. El primer evangelio adulterado, fíjense, el falso evangelio del humanismo. Eso era muy común en aquella época del primer siglo. Dice, consiste de especulaciones y teorías humanas. Habían muchas filosofías como muchos filósofos. El conocimiento que se puede alcanzar mediante indagación, es decir, investigación humana. Y había una expresión, hermanos, usaban una frase y esta frase dice, tiene que haber algo allá arriba, tiene que haber algo más allá de los cielos. O sea, eran especulaciones que ellos se creaban con este evangelio falso, es decir, lo que es la escritura la ignoraban totalmente y se creaban sus propias filosofías, ¿verdad? Como aquellos que leen los astros, como aquellos que en los horóscopos, digamos. Es una mixtura, ese era uno de los evangelios adulterados que habían en esa época, ¿verdad? El evangelio del humanismo. Número 2, es el evangelio del legalismo. Y eso lo vemos aquí, está literalmente aquí en los evangelios, porque ¿se acuerdan qué es lo que exigían los fariseos cuando Jesús sanaba el sábado? Fue condenado Jesucristo, ¿por qué? Por haber violado el sábado, ¿verdad? Entonces, hermanos, la influencia del falso evangelio del legalismo estaba muy radical en ese tiempo, en el primer siglo. Y lo leo, y cito, dice, asentado en basarlo todo en la ceremonia y el formalismo, es decir, en asuntos externos y en el cumplimiento escrupuloso de ciertas prescripciones establecidas, cuestiones sobre comidas o días especiales, rituales, purificadores del cuerpo y observancias litúrgicas. Y así, hermanos, eran lo que los escribas, lo que los líderes
religiosos, por ejemplo los fariseos, eran muy detallistas en cómo tenía el creyente seguir estas reglas. Y hoy en día lo vemos. O es que si no haces estos ciertos rituales, si no haces estas ceremonias, no te vas a ganar el favor de Dios. Este evangelio hoy en día está muy fuerte. Lo hemos visto, ¿eh? Tenemos amistades que ya se fueron a un estado muy extremoso, radical. O sea, un legalismo, hermanos, que en verdad, eso está totalmente fuera de lo que predicó Jesucristo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Podemos hacer lo que queramos, hermanos, pero no nos vamos a ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de pecado. Hemos sido liberados de la opresión del pecado, pero estamos expuestos al pecado, ¿verdad? Ok, vamos con el número 3, el evangelio del misticismo. Créame que a mí me maravilló al ver, investigado eso, que se basa en la incursión en el mundo de lo sobrenatural, donde las experiencias son el fundamento de las creencias. Induce a los protagonistas al orgullo espiritual porque alimenta la sutil vanidad humana. El misticismo, ¿no? Eso pasaba mucho con los líderes espirituales. ¿Se acuerdan, hermanos? Que ellos se consideraban, ¿se acuerdan cuando dijeron, bueno, nosotros somos hijos de Abraham? ¿Verdad? Ellos se consideraban ya escogidos por Dios sin manchas, santos. Y ese era orgullo para ellos. Somos hijos de Abraham, cumplimos la ley y no nos falta nada. No necesitamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos bien, nos hemos ganado favor para con Dios. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Bueno, si fueran hijos de Abraham, hicieran lo que hizo Abraham. Y fíjense las palabras fuertes que les dijo. Ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, este falso evangelio del misticismo lleva a un nivel al creyente a tener un corazón lleno de soberbia. Es decir, ¿a qué le va mal? ¿A qué le va mal? Porque no es como yo, que vivo en pureza y en santidad. Hermanos, la Escritura dice que no hay ni un justo. ¿Quién es el único justo? Jesucristo. Es el único justo, ¿verdad? Entonces, vamos con el cuarto, que es el último. El falso evangelio del asceticismo, que consiste en la abstenencia y renuncia hasta de lo legítimo. Como en medio de agradar a Dios, la persona se somete a toda clase de disciplina para adquirir puntos o méritos. Hermanos, en aquel tiempo, se me olvidó el nombre, había una secta. Ellos no creían en la reencarnación, pero sí creían, hermanos, que había un ser supremo. Entonces, ¿saben qué hacían? Lo vemos ahora en procesiones, que la gente se quita la camisa y se hiere, se corta con navajas. Ellos creen que están sacrificando el cuerpo físico y es para ganarse el favor de Dios. En aquel tiempo, hermanos, esta secta era tan influyente que convencía a aquellos que ya habían escuchado el buen evangelio a que hicieran eso para agradar a Dios. Se hacían heridas en el cuerpo, se dañaban el cuerpo. Entonces, hermanos, estos son los 4 falsos evangelios que en aquella época del primer siglo estaban vigentes entre muchos, porque había más. Hermanos, esos falsos evangelios no son nada ajenos en lo que hay hoy en día. Y créanme, creo que lo podemos ver. El falso evangelio de la prosperidad y el falso evangelio de la sanidad. Son los dos falsos evangelios
que de verdad es de maravillarse, están teniendo mucho auge, ¿eh? ¿Quién no quiere estar sano? De verdad, yo quiero estar sano. Yo quiero que cuando vaya me hagan un físico, el colesterol lo tenga al 100% y que no me vaya a salir un diabetes o eso, porque de verdad estoy mal, ¿no? Ese es el falso evangelio de la sanidad. El falso evangelio de la prosperidad. Bueno, ¿quién no quiere estar bien económicamente? Hermanos, a mí me encantan los carros, me encanta, no sé, viajar quizás. A todos nos gusta. Pero hermanos, esos dos falsos evangelios nada que ver con el evangelio que vino a predicar Jesucristo. Quiero leer literalmente de este autor anónimo. Me gustó los dos, su análisis tanto del falso como del evangelio de Jesucristo. Dice: el fracaso de estos falsos evangelios es no poder resolver el principal problema que tenemos. El hombre es esclavo del pecado y como resultado estamos sujetos a un castigo eterno. Y estamos destinados de la gloria, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque después de todo no son más que invenciones humanas. Son filosofías vacías, huecas, como dice el apóstol Pablo, de hombres. El evangelio adulterado, es decir, el evangelio falso, es muy peligroso porque pone en juego nuestro destino, llevándonos a un estado de contaminación de este mundo caído y lleno de confusión. Y es la verdad, hermanos. Es la verdad. Y sigo citando. En contraste, el único evangelio verdadero es radical y total. Radical porque ataca de raíz el estado pecaminoso, de pecaminosidad natural en el que estamos. Total porque quedan redimidos todos los pecados y ambas propiedades son el fruto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Ahí fue, hermanos, es decir, esa es la médula del evangelio, que alguien fue sacrificado, alguien nos reconcilió para con Dios y ese fue su Hijo amado. Y eso lo vimos cuando predicamos todo el evangelio de Juan. Eso lo vimos ahí, hermano, ¿verdad? Hay cuatro incisos que me gustaron, es decir, cuatro principios importantes, ¿verdad? El evangelio tiene que ser escuchado siempre. Es vital, hermanos. Es vital. Dice Romanos 1:16. Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, es vital. Porque ahí está el mensaje de la salvación que nosotros necesitamos saber. Romanos capítulo 1, verso 16. Pablo lo dice muy claro. Inciso B. Muchos pierden interés en escuchar el evangelio. Muchos creen que ya no es necesario escuchar el evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, el problema es este. Suponiendo que me han diagnosticado que tengo alto colesterol o que sufro de la presión, y por una semana me tomo mi medicamento y me siento muy bien, pero digo, ya no lo necesito y lo dejo de tomar, ¿qué pasa? Pues voy a volver a recaer, ¿verdad? Porque ese es el problema que ya tengo, alto el colesterol, hasta que trabaje yo en ello. Y bueno, pues quizás tengo diabetes, tengo que tomar mi medicamento, ¿verdad?
Y es la misma manera el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo expuesto al pecado. Esa es la enfermedad, en verdad, es el deseo de Dios de sanarnos. Dice, por sus llagas fuimos sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado, hermano. Así es que es de suma importancia, hermanos, no perder ese interés. Sigamos escuchando el evangelio. Dice, inciso C, dice, los que dejan de escuchar el evangelio son más vulnerables a aceptar un evangelio adulterado. Dice la verdad, hermanos. Si no tenemos la plena información del verdadero evangelio, vamos a ser más vulnerables a ser convencidos a que nos prediquen un evangelio adulterado. ¿Verdad? O sea, es decir, hay que tener mucho cuidado. Miren, hermanos, en California, me imagino que aquí, en California hay un parque muy famoso, el parque MacArthur. Pero ¿saben por qué es famoso ese lugar, hermano? Ahí te pueden vender una licencia falsa, ahí te pueden vender un documento de migración falso, una identificación falsa, una acta falsa. Ahí todo lo que usted quiera, falso. Por eso es muy famoso ese parque. Hermanos, la gente que sabe de leyes no va a ir a comprar un documento falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a meter en problemas con las autoridades. Hermanos, si estamos bien fundados en la escritura del evangelio de Jesucristo, hermanos, nada nos va a confundir. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada en la escritura, no en mi filosofía, no en lo que yo creo. Por eso, hermanos, hoy en día hay mucha confusión, una confusión extrema en muchas iglesias muy grandes. Y claro, están teniendo mucho éxito aquellos evangelios falsos, y lo vemos. Hay mega iglesias, ¿verdad? Bien, miren, ahora sí vamos a leer, vamos a la escritura. Fíjense lo que dice la escritura. Vamos a poner mucha atención a lo que Pablo dice. Javier ya hizo una introducción y estuvo excelente. Dice Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo. No de hombres, ¿verdad? Porque los títulos los tenía todas las credenciales de los hombres. Pero Pablo reconoce que en verdad eso no es nada. Aquí reconoce que Jesucristo mismo le hace el llamado y le da el título de que de apóstol, ¿verdad? Por eso dice apóstol de Jesucristo. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 10. Dice, en esto estoy maravillado, en esto estoy asombrado, en esto estoy admirado, me sorprenden de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí lo leemos así como una narración simple, pero Pablo, cuando está diciendo esto, está muy enojado. Prácticamente es una exhortación muy fuerte a los hermanos de Galacia. En verdad dice, me maravillo. Así como han recibido, han abrazado el evangelio de Jesucristo, lo están dejando y aceptando un evangelio diferente, es decir, un evangelio adulterado. Y ya di la lista de esos falsos evangelios, entre muchos. Ahora fíjense lo que dice en el verso 7, dice, no que haya otro, es decir, no hay ningún otro evangelio. No hay ningún otro evangelio de salvación. No hay ninguna otra buena noticia de salvación que predicó Jesucristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién?
de Cristo. ¿De quién es el evangelio? De Cristo. No de los líderes religiosos, no de los líderes ni de los pastores, ni del diácono, ni del profeta, no. Ese mensaje de quién es, de Jesucristo. Y seguimos leyendo. Quiero un poquito explicar un poquito más lo que estaba pasando, hermanos. En pocas palabras, Pablo les dice, no, veo que se están dejando influenciar por unos perturbadores. En aquel tiempo, hermanos, habían supuestamente judaizantes que tal parecía que habían aceptado el evangelio, pero en sí ellos eran lobos rapaces. ¿Por qué? Porque está muy bien, los vamos a aceptar, pero tienen que circuncidarse, tienen que hacer ciertos rituales, tienen que celebrar ciertas fiestas, si no, Dios no los va a aceptar. Esa era la influencia, hermanos. Era muy común esa influencia en estos tiempos del primer siglo. No se nos olvide, como dijo Javier, ¿qué hacía Pablo, Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia. Y después, ¿qué pasó? Pues a él lo terminaron persiguiendo a él. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Cristo. Así es que no se nos olvide que aquellos que estaban en contra del evangelio, hermanos, era una gente radical que estaba dispuesta a quitarle la vida a alguien, por celo de ese falso evangelio. Así es que era serio. Gracias a Dios que ahorita, hermanos, estamos bien y predicamos, pero nadie nos amenaza con un arma que nos va a matar. Pero en aquellos tiempos eran tiempos muy difíciles de persecución. ¿Por qué? Por el evangelio de Jesucristo. Bueno, seguimos leyendo. Dice en el verso 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa esto? Maldito es aquel que predica un evangelio falso. Oremos, hermanos, oremos por aquellos hombres que están predicando evangelios falsos porque están bajo maldición. Dice un erudito, dice, incluso si viniera el ángel Gabriel a predicarnos un evangelio diferente al de Jesucristo, está en maldición. ¿Sí? Y Pablo mismo lo dice, si yo les predico un evangelio adulterado, estoy en maldición. Hermanos, eso es grave. Una persona que está en maldición es algo abominable ante los ojos de Dios. Así es que, hermanos, por eso Pablo está muy enojado, le está predicando a la iglesia, les dice, ojo, me asombra que ya hayan abandonado el evangelio de Jesucristo. Ahora, seguimos leyendo. Ahora, fíjense, en el verso 9, hermanos, en el verso 9, ese verso se aplica a nuestros días. Fíjense lo que dice. Como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjame, hermanos, a mí me asombra de verdad, multitudes de gente siguen a estos líderes predicando evangelios falsos, o sea, falsos, hermanos. Que un niño que está bien cimentado en la escritura rápido se va a dar cuenta que lo que predica ese pastor es un evangelio totalmente falso.
Y está hoy en nuestros días, hermanos. Y está agarrando más auge, está agarrando más fuerza esa corriente de evangelios falsos. Y la gente se está convenciendo fácil. Pero vamos a ver, hermanos, un poquito la esencia, hermanos. ¿Qué es el evangelio? Y es importante ver la esencia del verdadero evangelio, hermanos. Y esto va a ayudarnos a que abracemos el verdadero evangelio y que cuando escuchemos, como decía al principio, un evangelio que en verdad es falso, vamos a constatar aquí en las escrituras si va de acuerdo a la escritura, si es respaldado por la palabra de Dios, ¿verdad? La esencia del verdadero evangelio. Y vamos a verlo, y me voy a adelantar un poquito, está un poquito en la próxima página, que está en Gálatas capítulo 2, está aquí en la próxima página, del verso 15 al 16. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo le está hablando a sus paisanos, digámoslo. Pero fíjense lo que les dice. Gálatas capítulo 2, del verso 15 al 16. La esencia del verdadero evangelio. Verso 15, 16 dice: nosotros judíos de nacimiento, dice, y no pecadores, de entre los gentiles. Aquí lo que está haciendo énfasis, hermanos, es que Pablo acepta a Jesucristo, ya es justificado, ¿verdad? Ha aceptado a Jesucristo, y entre a Pablo habían muchos judíos piadosos, ¿verdad? Judíos genuinos que abrazaban el evangelio, predicaban el evangelio, es decir, criaturas nuevas. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Verdad? Cuando dice Jesucristo que es necesario, dice, ¿has nacido de nuevo? Claro, en Jesucristo somos nuevas criaturas. En ese tiempo habían judíos piadosos, por eso Pablo les está diciendo, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe, hermanos. Hoy en nuestros días, ¿habrá algún momento que podamos llevar los 10 mandamientos al pie de la letra? No, jamás. No va a pasar. Quizás ese sea un buen deseo y es excelente, ¿verdad? La ley moral de Dios. El único quien pudo cumplir eso al pie de la letra, ¿quién fue? Jesucristo. Porque si nos damos cuenta con los líderes religiosos, seguían las reglas, pareciera ser al pie de la letra, pero había un problema, que Jesucristo podía verles el corazón, ¿verdad? Bien, seguimos leyendo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En pocas palabras, hermanos, podemos tratar de llevar al pie de la letra los mandamientos de Dios, pero no, es imposible. No va a ser posible. Solo con Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo dice? Si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, vamos a guardar sus mandamientos porque le amamos. Lo vamos a hacer por amor, ¿verdad? Que es una gran diferencia. Entonces, pero viene la palabra clave. ¿Qué significa ser justificado? No sé, ¿alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Qué significa ser justificado? ¿Ser justo? Y es bueno hacerse esta pregunta, es excelente. No se nos olvide, estamos en la esencia del santo evangelio de Jesucristo, ¿verdad?
Bien, lo vamos a poner en el contexto de la ley judicial. Por ejemplo, hay un asesino en serie, es agarrado, es llevado a la cárcel, se lleva ante la corte, tenemos al fiscal, tenemos al jurado, y bueno, ahí solamente hay dos términos, que es culpable o inocente, justo o condenado. Solamente hay dos. Bueno, hermanos, lo hermoso es, fíjense, esto es lo hermoso del Evangelio, esta es la justificación, que Dios tenía un plan tan hermoso, un plan de redención, que nosotros, hermanos, no éramos dignos de ser perdonados. Para nada, hermanos. Dice la Escritura que Dios es santo, 3 veces, santo, santo, santo. ¿Quién podría llegar a ese nivel? Imposible. Imposible, de veras. ¿Por qué? Porque hubo una contaminación. Desde la caída de Adán y Eva, ahí hubo una contaminación grave. Y esa contaminación es pecado. Si hiciéramos una lista, en mi caso, si yo hiciera una lista en toda esta semana, ¿cuántas veces pequé? No me caben aquí en esta libreta. Yo he pecado, eso es no. Dice la Escritura que tenemos un abogado que está a la diestra del Padre, rogando por cada uno de nosotros. Siempre y cuando pidamos perdón. Señor, perdóname, te he ofendido. ¿Ya? Esa es evidencia de que nadie puede ser justificado. Nadie puede ser libre de culpa, de pecado, por sus mismas fuerzas. Pero fíjense, esto es lo hermoso, hermanos. Una persona que cometió un crimen es condenada, es llevada ante la ley, es puesta en prisión por 10, 20 años. Pero una vez que sale, su récord queda manchado. Difícil agarrar un buen trabajo. Incluso ante la sociedad puede ser criticado, puede ser juzgado. ¿Por qué? Porque fuiste un criminal. Pero lo hermoso, hermanos, de lo que hizo Jesucristo en la cruz, hermanos, esto nos tiene que maravillar. Porque una vez que tú te arrepientes, aceptas a Jesucristo como Rey y Señor en tu vida, eres justificado porque le has creído y tu fe está en Jesucristo. Él murió. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Eso es lo hermoso de Jesucristo, lo hermoso del Evangelio. Esa es la justificación, hermanos. Nos hace libres de culpa. Dice que nuestros pecados son lanzados al fondo del mar. Lo que hace Dios es que cuando nos perdona, no se vuelve a acordar más de esa culpabilidad grave que teníamos. Porque cuando Dios nos ve, no va a ver a Fidel como un pecador, va a ver a su Hijo amado en nosotros. Esa es la justificación. Nos hace justos por medio del justo. ¿Quién es? Jesucristo. Esta es la esencia del Evangelio. Esta es la médula del Evangelio. Que gracias a ese sacrificio que Jesucristo Hijo, el Hijo de Dios, ahora somos reconciliados para con Dios. Esta es la justificación, hermanos. Pero aquí viene todavía un regalo más grande.
¿Alguien me puede decir cuál es ese regalo todavía más grande que nos tiene que maravillar? Ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados, pero viene un regalo y luego viene otro regalo. La vida eterna, amén. Pero viene otro regalo todavía más hermoso. ¿Quieren leerlo, hermanos? Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, verso 2. Juan capítulo 1, verso 2. Pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Fui un criminal, fui condenado, viene alguien, paga la deuda, me deja libre, mi récord queda totalmente limpio, soy libre de culpa, porque alguien pagó la deuda con su vida. Y no solo eso, me da la bienvenida, me agarra de la mano y me dice, bienvenido a mi familia. Y dice la Escritura que somos hijos de Dios. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Este, hermanos, es el verdadero evangelio. ¿Se acuerdan, hermanos? Jesucristo, las últimas palabras de Jesucristo cuando estaba en la cruz. Juan capítulo 19, verso 30. Escuchen esto. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En griego dice, en el lenguaje original que es en griego, dice, tetelestai. Quiere decir, pagado en su totalidad. Hermanos, en verdad, esto tiene que maravillarnos. Tenemos que darle gracias a Dios cada día de nuestras vidas. Tenemos que abrazar el evangelio y darle gracias a Dios por esa buena noticia. Que no todos tienen la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio. Lamentablemente muchos han escuchado y siguen escuchando un evangelio adulterado. Este es el verdadero evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque quiere llegar a la raíz del alma del ser humano y hacerle ver que no hay esperanza, que sin Jesucristo no hay esperanza, no hay propósito en la vida. Así es que sí, hermanos, sí. Esta es la exhortación de Pablo que les hace ver. Esto es lo que ustedes están enfrentando. Y de verdad me decepcionan. Acaban de recibir, acaban de abrazar el verdadero evangelio de Jesucristo y ahora se están dejando seducir por un evangelio adulterado, por un evangelio de confusión, que están cayendo fácilmente. Y esto se llama negligencia. Hay muchos que son negligentes en su caminar con Cristo. Y créanme, yo me pongo en la lista, ¿verdad? Una vez dijo un buen predicador, dice, cuando me toca predicar, primero me predico a mí. Y esto está al día, hermanos. Así es que, hermanos, vamos a prepararnos porque Pablo habla bien fuerte a través de Gálatas. Así que vamos a tener que aguantar porque Pablo habla muy fuerte. Y es importante, es necesario para fortalecer nuestra relación con Jesucristo.
Porque gracias a Él, hermanos, gracias a Él, hoy en día, nuestra fe, nuestra creencia, con toda la fibra de nuestro ser, estamos cimentados y debemos estar bien cimentados con Jesucristo. Que nada, que absolutamente nada, nada nos mueva de Jesucristo. Y que el mensaje del Evangelio, hermanos, en verdad, lo agarremos de aquí de la palabra, lo pongamos en nuestro corazón y lo prediquemos. Lo prediquemos. Hay mucha necesidad, conocemos a nuestras amistades, familiares. Oremos para que el Señor nos use. Pero que ellos vean que de verdad nosotros somos de Jesucristo. Que no solamente soy un simpatizante o soy un miembro más. No. Que ellos en verdad vean que somos unas criaturas nuevas en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Y con eso termino. Dice, consumado es, pagado en su totalidad. Quiero leer esta introducción antes de leer, antes de leer la cita. Dice, nos ofrece un regalo, quiere decir que hemos sido reconciliados para con Dios. El camino está totalmente libre de obstáculos. A través de Jesucristo hay perdón. Tenemos un propósito en la vida, esperanza. Y es decir, que somos amados mucho más de lo que nos podemos imaginar. Ese es el grande amor de Dios. Muchas veces el enemigo quiere de verdad, quiere desanimarnos. Y nos quiere llegar a también hacernos pensar que Dios ya no nos ama. No, el amor está ahí. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos? Voy a estar con ustedes hasta el fin. Hasta el fin va a estar con nosotros. Así es que vamos a leer rapidito, hermanos. Primera de Pedro, vamos a leerlo, Primera de Pedro, capítulo 1. Tengo muchas citas, pero vamos a leer nada más una pequeña porción, por falta de tiempo, desde luego, pero a ver, vamos a buscar Primera de Pedro. Mi Biblia es nuevecita, así es que las hojas todavía se pegan, pero dice Primera de Pedro capítulo 1, del verso 18 al 19. Escuchen lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, del verso 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ¿quién? De vosotros, hermanos. De verdad, abracemos ese grande amor de Dios. Valoremos ese amor de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo ya nos tenía en su mente. Cuando Él estaba en la cruz, ya estábamos en su mente, ya estaba pensando en nosotros. Y este es el regalo hermoso, hermanos, que nosotros tenemos que anhelar, que abrazar, y que nada, absolutamente nada sea. Quiero terminar, nada que nos pueda mover de Cristo. Pero quiero terminar con el último verso. Fíjense lo que dice el verso 10. ¿Cómo termina Pablo? Ya con esto terminamos, ¿ok? Fíjense cómo dice Pablo. Esta es una verdad. Una enseñanza que tenemos que también
ponerle mente, dice, y hace una pregunta, hace dos preguntas. Verso 10, Gálatas capítulo 1, verso 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿De quién buscamos el favor? ¿De los hombres o de Dios? Bien. Siguiente pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Ahora, fíjese cómo termina Pablo. No se nos olvide que fue Saulo de Tarso, ¿ok? Saulo de Tarso fue un religioso, ¿cómo se pudiera decir? Impedernido, aferrado, soberbio, necio. Que saben cuál era su, digamos, hablando humanamente, ¿saben qué era lo que más convenció? A los hombres. ¿Se acuerdan que fue ante el Sanedrín? Fue ante el Sanedrín y les dijo, les pidió una autorización para perseguir a los cristianos. ¿Se acuerdan? Y se le fue dada esa carta. Es decir, que Pablo era un hombre, claro, no vamos para menos, era un hombre preparado que le encantaban los elogios del hombre. Pero ante los ojos de Dios, era un perseguidor, un enemigo de Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjense cómo termina. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, o sea, está hablando Pablo de él, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? Se dice en inglés, make sense. ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? ¿Quiénes metían el falso evangelio? Los hombres, ¿verdad? ¿Quiénes influían en la iglesia? Los hombres, los religiosos, porque eso no era de Dios. Ahora Pablo, aquí está hablando de él, dice, bueno, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos siervos de Cristo Jesús habemos aquí? Levantemos la mano, seamos honestos. En verdad, levantemos la mano. ¿Cuántos siervos de Jesucristo? Y vamos a hacer la misma pregunta. ¿Vamos a agradar a los hombres? ¿Vamos a agarrarnos el favor de los hombres o de Cristo? Amén. En Él tenemos que agarrarnos. A Él es el que tenemos que agradar, no a los hombres. Por ejemplo, en el caso de los jovencitos, hay críticas, hay burlas, ¿verdad? Me dice Abby, papi, ¿qué crees que me preguntaron? Dije, ¿qué te preguntaron? Dice que si yo celebro Thanksgiving. Y les dije que sí porque soy cristiana. Bien hecho. Dice, y luego me preguntaron, ¿celebras Halloween? Y les dije que no, porque yo soy cristiano. Hermanos, no es en vano. No es en vano lo que nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque se está sembrando en nuestros hijos. Que amen a Jesucristo, que amen a Dios, que abracen el Evangelio, que entiendan el Evangelio, ¿verdad? Así es que como somos siervos de Jesucristo, tenemos un gran compromiso. Y no se nos olvide que es importante, sobre todas las cosas, ganarnos el favor de Dios. Porque somos siervos de Jesucristo, como dice Pablo. Así es que, hermanos, sigamos adelante. Y oremos por cada uno de los que estamos aquí, incluso de los hermanos que no pudieron venir, ¿verdad? Oremos por ellos, porque ahora somos
somos de la familia celestial. Somos hijos de Dios. Me imagino que aquí todos, de verdad, podemos decirlo orgullosamente: soy hijo de Dios. Porque hemos aceptado a Jesucristo, porque le hemos creído y porque tenemos fe en Él. Así es que no nos demos por vencidos, sigamos adelante. Sigamos orando por los que no vinieron, motivémonos, echamos una llamadita, sabemos que ahorita andan de vacaciones, pero sigamos adelante, sigamos beneficiándonos y aprovechando las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. No de Pablo, de Jesucristo, porque dice: nadie me va a detener a predicar al crucificado, a Jesucristo. Vamos a hacer una corta oración ahí, ¿sí? Vamos a orar. Padre eterno, todopoderoso, en esta tarde queremos darte gracias, queremos pedirte que bendigas tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque tú conoces nuestro corazón que está expuesto quizás, pudiéramos estar débiles también, Padre, pudiéramos también estar siendo seducidos a otro evangelio falso, pero queremos rogarte, Padre, que bendigas tu palabra, Padre, que nos dé sabiduría, que nos des de tu Espíritu Santo para poder entender, seguir conociéndote, Padre. Nos quedamos muy cortos, de verdad, en tu palabra, seguimos aprendiendo, Padre, pero sigue ministrándonos por medio de tu Espíritu Santo. Te pido por cada familia que está aquí presente, Padre, por nuestros hijos, por nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros. Bendícelos, Padre. Tú conoces los motivos por los que no están acá, pero queremos pedirte que les bendigas y que ponga los medios para que el próximo sábado puedan estar aquí reunidos y unánimes, adorándote y escuchando tu palabra. Te pedimos por nuestros hijos, Padre. Danos sabiduría para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y que ellos nos vean que de verdad somos criaturas nuevas en Jesucristo. Te damos gracias porque nos has dado esa gran bendición y privilegio de ser adoptados como hijos tuyos, Padre. Gracias. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestra rebelión, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra negligencia, Padre. Quizás no tenemos el deseo de meditar en tu palabra, quizás no tenemos el deseo de orar. Por favor, Padre, pon ese deseo en nuestro corazón. Pon ese deseo, Padre, de buscarte, de que nada, absolutamente nada nos distraiga, Padre, nada interrumpa nuestra relación contigo, Padre Santo. Gracias por tus grandes bendiciones, por la buena salud que nos das, a pesar de tribulaciones o quizás enfermedades, Padre. Gracias, porque no nos abandonas, no nos has abandonado y no nos abandonarás, Padre. Así es que, Padre eterno, queremos pedirte, Padre, que aceptes nuestras vidas, que sean consagradas, que sean dedicadas para ti, Padre eterno. Como dice Pablo, somos siervos de Jesucristo. Queremos agradarte. Queremos complacerte, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Así es que, Padre, bendice esta iglesia y que sigamos trabajando, Padre, arduamente. Danos fuerzas, danos visión, danos sabiduría. A todos, Padre, a cada uno estamos aquí congregados.
no solo al liderazgo, sino a todos. Tenemos tantos conocidos, tenemos familia que no te conocen. Quizás sus pasos los han alejado de ti. Pero queremos pedirte, Padre, que tú nos uses como una herramienta, Padre, para seguir compartiendo la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Así es que, Padre Santo, sosténos con la fuerza de tu mano, Padre. Porque a partir de este momento, Padre Santo, ya no vivo yo, sino vive nuestro Señor Jesucristo en cada corazón. Así como tu siervo Pablo lo dijo. Ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí, que me fortalece. Pues queremos pedírtelo, rogártelo en el nombre maravilloso de ti, amado Jesucristo.